Amada iglesia, muy buenas noches. Qué bendición podernos encontrar nuevamente para compartir la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos allí en sus hogares y quiero que abramos entonces nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7, versículos 1 al 16. Isaías es el primero de los profetas mayores, así que quiero que lo busques ahí en tu Biblia. Espero que lo hayas encontrado. Y si ya lo encontraste, entonces te invito a que juntos veamos este video que da introducción a este maravilloso estudio. Leemos entonces la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 7, versículos 1 al 16. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir, subraya eso, contra ella, pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín, se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub. Subraya también esto: tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo del batanero. Y dile: cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho: subamos contra Judá y aterroricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Por tanto, así dice el Señor Dios: no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerá. El Señor habló de nuevo a Acaz: pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo: oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Oremos. Amado Señor, gracias, Rey de Reyes, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra, porque por medio de ella es que somos santificados y por medio de ella es que podemos conocerte mucho mejor. Te pedimos que seas tú guiándonos a través de este estudio y que seas usándome para gloria tuya como un instrumento, Señor, en tus manos. No quiero que sean mis palabras, ni mi sabiduría, ni mi conocimiento, sino queremos escuchar lo que en tu corazón hay y que juntos podamos ser edificados para que cuando termine este estudio podamos ser distintos, podamos ser diferentes y podamos conocerte un poco más. Confiados
en que así será, cerramos esta oración en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Bueno, hace pocos días tuvimos la oportunidad de ver algunos partidos del Mundial. No vi muchos por tiempo, creo que uno o dos de la selección, pero veía algunos comentaristas o algunos comentarios de los periodistas y hubo equipos muy grandes, muy buenos, pero que por temor, por miedo a que les metieran un gol, ellos no o decidieron no atacar de una manera más contundente. Y ese miedo, ese temor a que les hicieran daño en su arco fue lo que la consecuencia de que muchos fueran eliminados y sacados definitivamente del Mundial. Y traigo esto a colación porque ese mismo temor, ese mismo miedo, es el que muchas veces nos hace también perdedores, no nos permite obtener la victoria. Y ese es el caso precisamente del personaje que vamos a estudiar hoy. Un hombre que fue rey de Judá, del reino del sur, y lastimosamente el miedo, el temor que había en su corazón lo condujo a tomar decisiones equivocadas que trajeron como consecuencia muchas, digamos, cosas que no le favorecieron ni a él ni a la nación de Israel. Pero para entender este pasaje a profundidad y conocer realmente lo que había en el corazón del rey Acaz, su temor y lo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas, es importante que tú entiendas lo que estaba ocurriendo en aquella época. La nación de Israel se divide en dos, reino del norte y reino del sur. Y aquí viene uno de los pasajes más importantes en cuanto a la revelación futura de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre por boca del profeta Isaías es Emanuel. Esto ocurrió más o menos en el año 735 al 715 antes de Cristo. El rey Acaz era el rey digamos, de Judá, de la parte sur. Esa parte la componían Judá y Benjamín. Era mucho más pequeña que el reino del norte, la cual la componían 10 tribus de Israel. Pero resulta que el reino del norte, cuyo nombre es Efraín o conocido como Efraín, se une a los arameos o a los que hacían parte de Siria para combatir en contra de sus propios hermanos, para destruir al reino del sur, es decir, a Judá, cuyo rey, como ya lo dije, era precisamente nuestro personaje, que es el rey Acaz. Al ser más grandes y más poderosos que el reino del sur, que Judá, el rey Acaz se estremece, se llena de miedo, se llena de temor, porque sabía que era una guerra perdida. Era como combatir un tigre, como decimos comúnmente, con un burro amarrado. Llevaba todas las de perder. Así que se estremece, como lo vimos en los primeros versículos que leímos, como los árboles que se mueven a causa del viento. Así estaba tambaleando y temblando de temor y miedo el rey Acaz. Así que él decide sacar un as bajo la manga y hacer una alianza con el imperio más poderoso de aquella época, que era el imperio asirio. Él creyó que ellos lo podían proteger frente a esta amenaza. Les lleva los tesoros de la casa de Jerusalén, de Judá, para convencerlo de que lo apoyara. Y digamos que en cierta medida esto trajo un poco de alivio al corazón del rey Acab. Y cuando Isaías ve todo esto, le dice: no lo hagas. No confíes en una potencia extranjera, sino más bien deposita toda tu confianza en Dios. Él es el que te puede librar. Y aparte de todo, Isaías le dice o le da una señal lo cual quería que él condujera la mirada a un hombre en el cual realmente podía confiar y que a futuro nacería. Y esa es la señal de Emanuel, la que leímos. Así que esto era lo que estaba ocurriendo. El rey Acaz tenía mucho temor en su corazón y en ese momento comete
a causa de su temor, lo invadió ese temor y a causa de ese temor comete muchos errores. Lo primero que él hace es estar en el lugar equivocado. Lo segundo, creer la palabra equivocada. Y lo tercero, confiar en la persona equivocada. Esos 3 puntos son los que componen nuestro estudio el día de hoy. Como un rey, el rey de Judá, invadido por el temor, comete errores donde el profeta Isaías quiere que él reflexione y piense y haga las cosas mucho mejor. Y esto no solamente nos habla del rey Acaz, también nos habla a nosotros como hijos de Dios. Porque de igual forma, en ocasiones la vida nos golpea y nos llena de miedo, de terror y de temor. Y con esta palabra Dios nos va a encarrilar en el concepto más importante de la palabra de Dios, que es creer y confiar en Él. Creer en lo que Él hace, en lo que Él hizo y en lo que Él hará. Creer en nuestro Señor Jesucristo como la persona en la que realmente nosotros debemos confiar. Y como ya conoces el contexto, el escenario de lo que estaba pasando, vas a poder comprender mucho mejor este mensaje. Así que, entendiéndolo, damos por título a este estudio Cuando el temor dirige tu vida. Cuando el temor dirige tu vida. Y el primer punto es que estarás en el lugar equivocado. Así que si completamos la frase es, cuando el temor dirige tu vida, estarás como primer punto en el lugar equivocado. Vamos a leer entonces nuestro texto en el versículo 3. Dice, entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, que es muy extraño que le diga que vaya con su hijo. Este tenía más o menos de 5 a 12 años, se calcula. ¿A dónde tenía que ir? Al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero el que lavaba la ropa, hallado en la fuente de agua, la que suministraba agua para Jerusalén. Y dile, cuídate y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos 2 cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Rezín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, y han dicho, subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus moradas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabiel. Esto lo encuentras tú en Isaías 7, 3 al 6. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Isaías? O qué mejor, ¿qué le dice Dios a Isaías? Ve, pero no vayas solo. Ve con tu hijo Sear-Jasub. Y esto resulta un poco extraño para nosotros y para todo el contexto, digamos, político de la época. Es muy extraño que Isaías tenía que ir con su hijo pequeño a anunciar este mensaje. ¿Y a dónde tenía que ir? Tenía que ir donde estaba el acueducto, donde estaba el estanque, donde estaba el suministro de agua para todas el reino, el gobierno que él estaba administrando. ¿Por qué está en ese lugar? Bueno, porque era una táctica militar en aquella época que cuando querían asediar a otra nación, lo primero que hacían era cortar el suministro de agua. ¿Para qué? Para que las personas empezaran a sufrir y esto los iba a conducir a que se rindieran ante la nación enemiga. Entonces, el rey Acaz piensa y dice, lo primero que yo debo hacer es custodiar, asegurar el lugar donde está el suministro de agua para que ellos no nos puedan hacer daño. Pero cuando Isaías le lleva el mensaje al rey Acaz, le dice, por ahí no es la cosa. La estrategia de las naciones de Efraín y de Siria, de Damasco, ellos no van a actuar de esa manera. Lo que ellos van a hacer, que lo acabamos de leer, es que van por tu cabeza. Ellos lo que quieren es destruir las bases de las murallas, entrar y asesinarte. Ese era el mensaje de parte de Dios que le estaba comunicando el profeta Isaías. Entonces,
Este hombre, el rey Acaz, estaba en el lugar equivocado. En su razonamiento pensó que ese era el mejor sitio para asegurar, pero Dios le dice, no, cuídate, vete de aquí, no pongas en riesgo tu vida, porque la estrategia del enemigo es diferente, es otra, y se la estaba revelando. Así que con esta revelación de parte de Dios, lo que estaban haciendo era salvaguardar la vida del rey Acaz. Así que leamos este pensamiento para que lo entiendas mejor. Dice, Dios en su misericordia preservó la vida de Acaz al revelarle por medio del profeta Isaías las verdaderas intenciones de sus enemigos. No era como el rey Acaz pensaba. Y Dios le estaba mostrando para qué, para resguardar su vida. Lo que le estaba diciendo, confía en lo que te estoy diciendo. No estás en el lugar correcto, no estás actuando de la manera en que te vas a poder defender de tus enemigos. Y lo mismo nos pasa a nosotros el día de hoy. Probablemente nosotros estemos actuando de la manera equivocada, estamos en el lugar incorrecto. Te pongo un ejemplo. Tal vez un hombre o una mujer quieren darle lo mejor a sus hijos y van y se están el mayor tiempo posible en su trabajo, pensando que lo que ellos necesitan es una estabilidad económica, un buen colegio, un futuro promisorio con una carrera sobresaliente. Pero están descuidando el tiempo que deberían dedicarle a ellos y a su familia. Están en el lugar equivocado, pensando que su estrategia es la mejor. Y probablemente Dios le esté diciendo, ahí no es donde debes estar es con tus hijos, con tu familia, acompañándoles, enseñándoles el día a día, enseñándoles la palabra de Dios, lo que realmente ellos necesitan para desenvolverse en la vida. Este es solo un ejemplo, pero aplícalo a cualquier área de tu vida. Tal vez estás en el lugar incorrecto. Y Dios, por medio de su palabra, lo que quiere mostrarte es que lo que necesitas es confiar en lo que Él te ha mandado a hacer. Quiere resguardar tu vida y quiere proteger a tu familia. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo enseñó, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Busca primero la palabra de Dios para que Él te coloque en el lugar correcto para que puedas hacer frente a lo que el enemigo quiere hacer con tu vida, con tus hijos, con tu familia, con tu ministerio, con tu salud espiritual. Eso es lo primero que encontramos. El rey Acaz estaba equivocado, estaba en el lugar incorrecto. Dios le dice, esa no es la estrategia del enemigo, es otra. Y con eso salvaguardó su vida. Mira el versículo 4 que a mí me impacta mucho la ternura con la que Dios le habla por medio del profeta Isaías. Dice, versículo 4, y dile, cuídate y ten calma. Deja el temor a un lado. Y lo curioso es que le dice, cuídate, es decir, cuida tu integridad, cuida tu vida. Primero, preocúpate por ti mismo para que puedas así dirigir a la nación de Israel. Y luego le dice, no temas, deja el temor a un lado, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes. ¿A quién se está refiriendo? Pues a Peca y a Resín, a los dos reyes que estaban atentando en contra de él y de Judá. Es decir, esto es muy bonito y muy interesante porque para el rey Acaz ellos eran como una hoguera encendida que iban a arrasar con Judá, que iban a destruir todo lo que él había pretendido construir durante muchos años, pero para Dios no. Dios no lo ve como una hoguera, como un fuego inminente, no. Dios los ve como dos tizones humeantes, es decir, que están a punto de apagarse. Y así es como Dios ve a veces a nuestros enemigos. Nosotros los vemos como gigantes que nos van a destruir y se llena nuestro corazón de
temor. Vemos una enfermedad que va a acabar con nuestra vida y la de nuestra familia, o vemos con una ruina, una escasez, una quiebra de nuestra empresa que decimos aquí se acabó todo, este problema finalmente destruyó nuestra vida. Pero Dios lo ve distinto, Dios lo ve desde otra perspectiva. Para Él es sencillamente un problema que Él va a erradicar, algo que Él lo ve como un tizón humeante, algo que se está apagando, que ya está llegando a su fin y que Dios va a traer bienestar a la vida de nuestra. En este caso le estaba diciendo a Acaz, cuídate y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa de la ira encendida, y fíjate el término, de Resín de Aram y del hijo de Remalías. Y aquí algo muy interesante que yo quiero que tú leas, este versículo, esta parte del versículo último, dice, a causa de la ira encendida de Resín, está hablando el rey de los arameos de Damasco, pero luego dice, y del hijo de Remalías. No sé si notas que ahí no lo nombra, no dice que es Peca, sino que dice el hijo de Remalías. Es decir, para Dios el rey de Efraín o el rey del reino del norte no existe. No lo conoce por su nombre. Simplemente le dice que es el hijo de Remalías. Para Dios no existía ese enemigo. Para Dios no era el genuino rey de Israel o el reino del norte. Y esto es muy interesante porque para nosotros a veces el enemigo tiene nombre propio, pero para Dios no existe. Y esto nos llena de aliento y de ánimo, porque a veces nuestro verdadero enemigo somos precisamente nosotros mismos. Y Dios nos dice, cuídate, ten calma, cuídate a ti mismo, cuida de no pecar. El verdadero enemigo es el pecado y la muerte. El verdadero enemigo nuestro es lo que nos lleva o nos conduce a alejarnos de Dios. El verdadero enemigo somos nosotros mismos. Debemos cuidarnos, tener calma y no estar desgastando nuestras fuerzas en el lugar equivocado. El problema no es externo, el problema es nuestro. Y lo que nos muestra Dios, lo que nos revela, es para salvaguardar nuestra vida. Y lo más bonito es que el Padre no viene solo, el Padre viene con su Hijo a alentarnos. Isaías estaba representando lo que Dios vendría a hacer tiempo después. Por esa razón es que Dios le dice, ve tú, pero no vayas solo. Ve con tu hijo Sear Jasub, que en hebreo significa un remanente volverá, personificando lo que él mismo iba a hacer tiempo después. El Padre con su Hijo vendrían a darnos un mensaje de aliento y de esperanza. Por eso es tan bonito entender el contexto y lo que estaba ocurriendo para que podamos ser ministrados por la palabra de Dios. Asimismo, el Padre no ha venido solo a darnos un mensaje, sino ha venido con su Hijo a decirnos, cuídate, cuida tu vida, vive en santidad. La estrategia del enemigo no es la que tú piensas, es otra. Él quiere hacerte caer, él quiere hacerte pecar. No temas ni desmaye tu corazón ante tus enemigos, porque ellos simplemente están a punto de apagarse. Es lo que le dice Isaías a Acaz y es lo que nos dice Dios a nosotros también el día de hoy. Así que es el primer punto de lo que estamos estudiando el día de hoy. El título de nuestro mensaje, recuerda, es cuando el temor dirige tu vida. Primero, estarás en el lugar equivocado y vamos a entrar a nuestro segundo punto, creerás la palabra equivocada. Cuando el temor dirige tu vida, creerás la palabra equivocada. Y vamos al versículo 7, dice, por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, desmembrado, destruido, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria,
y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Y esta palabra es muy importante, subráyala en tu Biblia. Si ustedes, fíjate que está hablando en plural, ya no está hablando en singular, ya no le está hablando acá solamente, dice, si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Entonces, ¿qué más le dice el profeta Isaías al rey Acaz? Le está diciendo que eso no prevalecerá ni se cumplirá. Todas las amenazas que le habían hecho Peca y Resín, todas las amenazas que le habían hecho el rey de Siria, cuya capital era Damasco, y lo que le había dicho el rey de Efraín, cuya capital era Samaria, todas esas amenazas, según Dios, no se iban a cumplir. Ellos no iban a prevalecer y tampoco iba a ocurrir lo que había llenado de temor al rey Acaz. Es más, le pronostica o le profetiza que Efraín va a ser completamente destrozada, como lo veíamos en el versículo 8. En 65 años Efraín será destrozada. Esto no lo iba a ver obviamente el rey Acaz, porque él muere en el año 715. En el año 722 ya definitivamente iba a ser destruido Efraín. Pero él no alcanza a ver esto, era algo que iba a ocurrir mucho tiempo después. Entonces, hay que entender lo que estaba ocurriendo aquí. El reino del norte era como un 75% de lo que era la totalidad del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Mientras que el reino de Judá era el 25%, eran 4-1. Aparte, se unieron, como ya les dije, a Damasco, a otra nación muy poderosa. Ellos no eran tan numerosos, pero sí tenían una ventaja, y es que tenían un poderío militar impresionante. Así que acá se estaba enfrentando a su enemigo, que tenía más territorio, tenía más dinero, tenía más soldados, más personas atacándolos en contra, estaban mejor ubicados y aparte de todo tenían un mejor armamento. Pero frente a esto, Dios les anuncia y les dice que todo lo que ellos estaban diciendo no iba a ocurrir. Ese fue el problema de Acaz, que él creyó la palabra equivocada. Él creyó una mentira, porque finalmente Dios iba a intervenir y los iba a destruir. Esto tambaleaba su vida, como lo leímos en un comienzo, eran como árboles que se movían de un lado a otro, pero si tenían una muy buena raíz, esos vientos de guerra y de destrucción no los iban a hacer caer, no los iban a destruir. Así que el profeta Isaías los llama a descansar y a confiar en Dios. Y vamos a leer este segundo pensamiento. Dice, por medio de Isaías, Dios llama al atemorizado rey Acaz a dejar de lado el temor y a descansar en la soberanía, la fidelidad y las promesas de Dios. Lo invita a que escuche y a que crea la palabra correcta. La palabra que Dios estaba diciendo, que sus enemigos no lo iban a destruir. Y es que muchas veces nosotros de igual forma creemos en la palabra equivocada, en las amenazas, en que, qué sé yo, que tu esposo te va a dejar, o que tu esposa se va a ir, o que tu esposa va a estar con otro, o que tus hijos van a caer en la drogadicción, y todas esas palabras de enfermedad, de muerte, a veces hacen eco en nosotros y empezamos a darlas por sentado, que van a ocurrir, que nuestro hijo no se va a sanar, o todas esas palabras empiezan a hacernos desfallecer y a bajar nuestro ánimo. Pero la pregunta que Dios nos hace hoy, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A lo que nos dice el mundo, a lo que nos dicen las circunstancias, a lo que nos dice el diagnóstico, o a lo que Dios afirma en su palabra?
Si no lo creemos, como el mismo profeta Isaías lo dice, pues no vamos a permanecer. Versículo 7, Isaías 7:7, por tanto así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. ¿Por qué? Para el tiempo del rey Acaz, ¿por qué eso era así? Pues él se lo explica, el profeta Isaías se lo explica. Vamos al versículo 8, dice, y fíjate en la palabra cabeza, aparece 4 veces. Versículo 8 dice, porque la cabeza de Aram es Damasco. Segunda vez, y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Versículo 9, y aparece la tercera vez la palabra cabeza. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Es decir, lo que el profeta le está diciendo es que ellos simplemente dirigen a una porción limitada de todo lo que Dios ha creado. Dios es infinitamente superior porque Él no es la cabeza de una pequeña porción de tierra, sino que Él es la cabeza de todo el universo. Él dirige todo cuanto existe. Y si Dios estaba con el rey Acaz, nada iba a obstruir lo que Él ya había dicho con antelación. Además, estaba en juego todo lo que Dios quería hacer por medio de Judá, de la casa de David. Su promesa estaba por encima de cualquier gobernante o de cualquier rey de aquella época. El apóstol Pablo en Romanos 8:31 dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá destruir si Dios está de nuestro lado? Creo que le está diciendo al rey Acaz, no creas esa palabra equivocada, cree la palabra que Dios te está diciendo, porque ellos son la cabeza de una pequeña porción de este planeta, pero Dios es la cabeza de todo. Y más adelante en el Nuevo Testamento entendemos que Jesucristo es de igual forma la cabeza de la iglesia. Él está con nosotros y Él es superior. Así que la invitación es sencilla y se resume en una sola palabra. Es creer. Isaías le está diciendo acá solamente cree. Si ustedes creen, van a prevalecer. De lo contrario, serán destruidos. Ahí lo dice en el versículo 9, en la parte B, dice, si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Y esta porción es muy bonita porque es un juego de palabras en el idioma hebreo. Esto fue escrito en hebreo. La palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Esto que estamos leyendo fue escrito en el hebreo y es un juego de palabras que te la voy a leer. Es im lota aminu, kilote amenú. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes no creen, de cierto no permanecerán. Y lo bonito de esta raíz, digamos, de estas palabras es que su raíz es amán. Amán. Y es la misma raíz que se usa para la palabra amén. Amén es muy popular. Siempre que hacemos una oración la finalizamos con amén. Y esa misma raíz es la que se usa para esta frase que el profeta Isaías pronuncia. Si ustedes no creen, ta aminú, de cierto no permanecerán. Te amenú. Es decir, lo que te quiero compartir es que esto era completamente cierto. Si tú crees, permaneces. Eso en sí ya es un amén. Se va a ocurrir sí o sí. No hay opción de que ocurra lo contrario. Y es lo mismo que ya encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo Jesucristo a Marta cuando él estuvo ya cerca a la tumba de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11, versículo 40.
Es creer para ver la gloria y lo que Dios iba a hacer en tiempos del rey Acaz. Así que quiero que leamos este pensamiento juntos. Mira, la estabilidad del pueblo de Dios no depende de su influencia social, de su poder político, ni de sus propios recursos, sino de su fe y confianza en la palabra de Dios. Es creer y confiar en Dios. No importa si tus oponentes son más poderosos que tú, no importa. Desde que tú creas en lo que Dios te ha prometido, eso en sí ya es un amén. Creer y permanecer, recuerda, vienen de la misma raíz de donde proviene la palabra amén. Amén, transliterado, traducido a nuestro idioma, es así sea. Va a ocurrir. Es creer. Fue el versículo que pronunció o que escribió Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenía que hacer el rey Acaz? Creer. No creer en las mentiras del enemigo, sino creer en lo que Dios le estaba hablando por medio del profeta Isaías. Entonces ya vimos el segundo punto. Cuando el temor dirige tu vida, estarás en el lugar equivocado. Cuando el temor domina tu vida, creerás la palabra equivocada. Y ahora vamos al tercer punto de nuestro estudio, tercer punto en Números Romanos. Cuando el temor dirige tu vida, confiarás en la persona equivocada. Vamos a leer entonces el versículo 10. Dice el Señor habló de nuevo a Acaz. Pide para ti, esto es, digamos que es una orden que le está dando, es imperativo. Pide para ti una señal, y fíjate que está en singular. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero, y este pero es terrible, pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. No pediré ni tentaré al Señor. Y cuando tú lees esto, aparentemente es una respuesta muy piadosa, ¿no? A primera vista parece una respuesta coherente. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 6:16 decía que no podíamos tentar a Dios. El problema es que era precisamente Dios el que le estaba pidiendo eso. Así que él disfrazó una piedad con algo que tenía escondido. ¿Y qué era? Bueno, que desafortunadamente el rey Acaz estaba por debajo de la mesa haciendo una alianza con el rey del imperio asirio llamado Tiglat-Pileser III. Cuando tú lees Segunda de Reyes capítulo 16 versículos 7 al 8, ahí tú verás que el rey Acaz ya le había dado unos tesoros a este hombre que era un imperio mucho más grande obviamente que Efraín y que Siria y Damasco. Así que cuando el Acaz dice no pediré ni tentaré al Señor, lo hace porque ya confiaba no en él, sino en el rey Tiglat-Pileser, el rey del imperio asirio. Así que era una piedad, una aparente piedad disfrazada de una traición en contra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque el mismo profeta Isaías lo ratifica. Versículo 13 dice: entonces Isaías dijo: oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Esta palabra cansar es hastiar. Ustedes están haciendo que Dios se hastíe porque les está ofreciendo todo y ustedes prefieren confiar en algo distinto al Señor. Y lo que más me impacta es ahí al final del versículo dice que también cansarán a mi Dios. Es decir, Isaías está diciendo es mi Dios, pero desafortunadamente para ustedes no lo es. Isaías no le dice a Acaz, estás cansando a tu Dios, no. Isaías le dice, estás cansando a mi Dios. Es como Isaías, como si Acaz
no respetara y no tuviera por Dios al único Señor de Israel. Y esa es la pregunta. ¿En quién confías tú? ¿En quién confiamos nosotros? Porque a veces actuamos de la misma manera. Con un lenguaje piadoso, decimos confiar en Dios, pero al final confiamos en nuestra propia prudencia. Y ese es un pecado terrible que nos puede llevar a consecuencias nefastas. Mira este pensamiento, léelo conmigo. Dice: Acaz encubre su incredulidad con un lenguaje piadoso y, en lugar de confiar en el Señor, decide poner su confianza en el rey de una potencia extranjera. Él dijo, o él mejor confiaba en un rey terrenal, un rey impío, en lugar de confiar en el rey del universo. Decía confiar en Dios, decía ser piadoso, pero en realidad por debajo de la mesa estaba negociando otras cosas. Y a veces actuamos de la misma manera. Conocemos a Dios, ayunamos, oramos y creemos que porque hacemos todas esas cosas, eso ya nos anota puntos en Dios y Él tiene o está obligado a respondernos o hacer lo que nosotros queramos. No, no es porque tú ayunes o porque tú ores o porque tú hagas esto o aquello. No, es por pura gracia y misericordia de Dios. Si dices realmente confiar en Dios, no lo hagas pensando en que tú aportas o en que tú haces o en que tú deshaces y a causa de eso es que Dios te responde. No. Dios es soberano, es perfecto y es único. Por supuesto que debemos orar y ayunar, pero no debemos pensar que es por causa nuestra o por nuestras estrategias o por nuestro gran conocimiento, nuestra carrera universitaria o qué sé yo, o porque tenemos mucho dinero y ya por eso vamos a futuro a tener una estabilidad. No. No, eso es hacer una alianza con el mundo pensando que por eso Dios nos tiene que responder. Y este concepto que muestra aquí el profeta Isaías es que finalmente el que da el primer paso es Dios. Acaz no dice no querer esa señal, pero Dios dice, así no la quieras, yo voy a dar el primer paso para mostrarte la persona en la que realmente debes confiar. Entonces, quiero que leamos este pensamiento y con esto ya terminamos, se nos acabó el tiempo. Dice, en medio de la crisis, Isaías dirige la mirada de Acaz y de toda la humanidad hacia un hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el único que puede librarnos verdaderamente de nuestros peores enemigos. ¿Qué es lo que le está diciendo Isaías a Acaz? Tú estás confiando en la persona equivocada. No lo hagas, detente. Te voy a mostrar una señal para que dirijas tu mirada a un hombre en el cual realmente puedes confiar. Y aquí es donde viene uno de los principales profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos la versículo 13, dice entonces, Isaías dijo, oigan ahora casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo, Él da el primer paso, Él es el quien toma la iniciativa, les dará esta señal, miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Dios va a destruir esos dos reyes que te están asediando, pero no por la alianza que tú hiciste con el rey de ese imperio pagano, no, sino más bien lo invita a que confíe en la única persona que realmente podía librarlo de esos dos reyes. Un hombre que nacería a futuro, un hombre que ya estaba con él porque él es eterno, pero que pronto se iba a hacer como uno de nosotros.
Y mira lo que dice, es muy interesante: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Esto qué significa? Bueno, la cuajada y la miel, o la cuajada mejor, era la comida habitual de los pastores y ganaderos. Ellos comían mucha cuajada, y la miel silvestre era un alimento común que podía escoger o comer cualquier persona. Lo que Isaías está diciendo es que a pesar de la devastación, de la muerte y la destrucción que iba a venir a futuro, iba a guardar una pequeña porción donde iban a poder pastorear ovejas, comer cuajada, y que iban a poder sobrevivir alimentándose de miel silvestre. Es decir, que en medio de la muerte y la destrucción iba a guardar a su pueblo Israel para que pudieran conocerlo realmente a él. ¿Cuál era la evidencia? Que en medio de toda la destrucción que iba a haber, ellos iban a permanecer siendo sustentados únicamente por Dios. Así que Jesucristo, Emmanuel, iba a comer comida común. Esto nos habla de su humildad. Y que en medio de la muerte y del pecado, Él iba a prevalecer, a permanecer. La muerte no le iba a poder hacer daño. Iba a poder estar tranquilo comiendo cuajada y miel en medio de las ovejas que Él mismo iba a pastorear, porque Dios iba a hacerlo prevalecer a Él, y de la misma forma iba a guardar a Judá en tiempos del rey Acaz de todos sus enemigos. Así que con esto, mis amados hermanos, terminamos este precioso estudio. Un hombre que, dominado por el temor, estaba en el lugar equivocado. Dios le dice: esa no es la estrategia del enemigo. Y lo mismo nos dice el Señor hoy a nosotros. No estés en el lugar equivocado, sino donde Dios quiere que estés. Segundo, el rey Acaz, un hombre que creyó la palabra equivocada, que creyó que sus enemigos finalmente lo iban a asediar y le iban a hacer daño. Y el profeta Isaías le invita a que creyera en la palabra de Dios. Nada de eso se cumplirá, ni nada de eso prevalecerá. Si no crees, si no lo crees, vas a ser destruido. Pero si lo crees, permanecerás. Y lo que Dios nos dice hoy, que debemos creer en su palabra. Si no creemos, pues no vamos a permanecer. Vamos a ser destruidos. Si tú no crees en la palabra de Dios, si tú no crees que Jesucristo es el Señor, no vas a permanecer. Vas a ir al infierno. Y por último, el rey Acaz, un hombre que, dirigido por el temor, creyó en la persona equivocada. El profeta Isaías le dijo a él: no creas en el rey del imperio, que él puede librarte. No. Cree o dirige tu mirada a un hombre que nacerá a futuro. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto nos habla de Jesucristo. Y nos invita a no confiar en nadie aparte del Señor. En nada que pueda ofrecerte estabilidad, porque eso va a ser temporal. Cree en aquel que nació de una virgen, que comió cuajada y miel, que la muerte no le pudo hacer daño y que hoy vive para siempre. Si crees en Él, vas a permanecer. Amén. Quiero invitarte a que oremos entonces. Gracias, Señor, por este precioso estudio. Gracias porque nos mostraste que así nuestros enemigos sean más poderosos que nosotros, ellos nunca podrán destruirte ni derrotarte a ti, que eres la cabeza, el Rey del universo, el soberano Dios de los cielos, de todo cuanto existe. Y que viniste con tu Hijo, así como Isaías fue a darle este mensaje al rey Acaz con su hijo. Asimismo, tú has venido con nuestro Hijo a darnos este mensaje, para que creamos y lleguemos a donde tú quieres que lleguemos. Para que entendamos que si estamos en Cristo, estaremos en el lugar correcto. Si estamos en Cristo, creeremos la palabra correcta. Y si estamos con Él, estaremos confiando en el hombre
idóneo, en el único que nos podrá librar de nuestro verdadero enemigo, que es la muerte. A ti la gloria, Dios Todopoderoso, gracias. Permítenos reflexionar en esto y que juntos podamos seguir aprendiendo de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu atención. Espero que este mensaje haya edificado tu vida tanto como lo hizo conmigo, y te invito a que creas en la persona correcta. Dios te bendiga, y si es la voluntad de Dios, nos veremos en una próxima oportunidad. Amén. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.